Bueno, 9:17 de la mañana y vamos a hablar de un tema sumamente importante que tiene que ver con las lenguas indígenas, las lenguas nativas de nuestro país. Estamos ya con la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga Cabrera, para que nos cuente justamente sobre este grupo de trabajo, ¿no?, que se ha creado para impulsar el Año Internacional de las Lenguas Indígenas del Perú. Así es. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, este año 2019 ha sido declarado por la UNESCO como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas en todo el mundo. Y en el Perú, por supuesto, teniendo 48 pueblos que los hablan, 55 pueblos indígenas, 48 lenguas, tenemos que hacer una celebración especial, ¿no? Y cuando hablo de celebración no solo me refiero a algo festivo, en realidad es una oportunidad para reflexionar, visibilizar, revalorar, dar a conocer a toda la ciudadanía efectivamente sobre la situación de nuestras lenguas indígenas. De esas 48 lenguas indígenas, ¿cuántas están en riesgo de extinguirse? Las que están seriamente en peligro, estamos hablando más o menos de 21 lenguas, ¿no? De las Casi 48, efectivamente. Las otras, que son más de 25, digamos, están vitales. ¿Qué significa que sean vitales? Que los hablan desde los niños empiezan a hablar todavía en esa lengua, esa es su lengua materna, y entonces lo hablan los niños, los adultos, los viejitos, todos. Las lenguas que están en peligro son aquellas lenguas que ya solamente lo hablan los adultos, que los niños, las nuevas generaciones, ya no están socializándose en esa lengua por diversos motivos, ¿no? Uno de ellos tiene que ver con justamente este tema fuerte de la discriminación, ¿no? O sea, nuestras lenguas originarias lamentablemente han estado asociadas a pobreza, a marginación. Y eso se relaciona, hablábamos de la anemia, ¿no? Sí, sé que no es el tema específico, pero por ejemplo, el 50% de los casos de anemia se dan en la sierra de nuestro país. Y en comunidades indígenas del Amazonas. Así es. O sea, de hecho, los niños, niñas que tienen más anemia, que tienen el problema de la anemia, están en estos sectores de la población, efectivamente. Y uno de los motivos que tienen que ver con esto también es precisamente que los servicios públicos que les llegan a las familias, a las mamás, a los papás, por ejemplo, no se hacen en la lengua de estas personas. O sea, si nosotros queremos tener un impacto en nuestras políticas, tanto en educación, salud, en todos estos problemas que tenemos, tienen que ofrecerse los servicios en la lengua de los ciudadanos y ciudadanas de estas comunidades, porque ahí tenemos un problema serio de comunicación. La información no está llegando. Porque la lengua no solamente, digamos, te ayuda o te sirve para comunicarte, ¿no? La lengua que uno, exacto, es una cosmovisión distinta, entonces no simplemente es entablar comunicación. Y el tema de la anemia no es solo un tema de finalmente decirle tienes que tomar esto y hacer esto, sino que tienes que engancharlo con sus prácticas culturales, con cómo piensan ellos. Hay un montón de cosas, por ejemplo el tema de las vacunas, que todavía tenemos comunidades donde llegan la campaña de vacunación y la gente corre al monte y se va corriendo porque todo este tema que tiene que ver con meterte algo en el cuerpo, que tiene que ver con la sangre, es de mucho temor, ¿no? Está asociado a la cosmovisión. Entonces hay que llegar a la población con un discurso intercultural y en la lengua. Hay que tener mucho cuidado. Constantes. Esto es en la capital, ojo, de maltrato por parte de muchos de los prestadores de servicios de salud, por parte de muchos de los operadores del aparato del Estado, que de alguna forma ven como la única solución asustar al paciente, asustar, no, tiene que tomar esto porque si no le... Y está comprobado neurológicamente que la peor forma de emitir un mensaje es asustando a la persona, gritándole, hablándole feo. Bueno, por eso justamente en el Ministerio de Cultura, en un trabajo intersectorial con otros sectores, estamos promoviendo lo que estamos llamando el sello intercultural y bilingüe, que todos los servicios públicos que el Estado ofrece, y sobre todo aquellos, en el caso de nosotros nos interesa, aquellos que van dirigidos a pobladores de pueblos indígenas y que hablan una lengua indígena, tienen que tener este sello intercultural, o sea, que sean pertinentes, que tengan un procedimiento y un contenido pertinente, que se adecue y que sean en la lengua, que sean bilingües, ¿no? El Ministerio de Cultura desde el año 2014 viene formando traductores e intérpretes. Justamente somos el país en la región, en América Latina, por favor, que más hemos avanzado. Tenemos 38, tenemos
traductores intérpretes, 419 en 38 de las 48 lenguas. O sea, el MIDIS, cualquier sector público o incluso privado que requiere justamente de un traductor para poder llegar mejor con sus servicios, ya puede contar con un traductor e intérprete en la mayoría de las lenguas de nuestro país. No se entiende esto. Conversamos, por ejemplo, con el congresista Juan Carlos del Águila sobre este problema que estamos viendo en Loreto con el oleoducto norperuano que está paralizado, ¿no? Y lo que vemos quizá es una falta, es una falta de comunicación entre las empresas, Petroperú, los Petrol y la comunidad, porque efectivamente no parte solamente de un tema de hablar, parte de un tema de cómo vemos el desarrollo y la convicción. Dentro ¿no? de la comunidad que es bilingüe, se puede aprovechar de ese vínculo. Hay muchos que lo usan de forma positiva, pero muchos otros que se aprovechan para desinformar y servir como únicos mediadores con el Estado para su beneficio. Así es. Y el problema en realidad en esos casos es un problema que viene de hace 30, 40 años, ¿no? O sea, es un problema histórico de una práctica, de una manera en que se han hecho las inversiones en estos territorios y que no han tomado en cuenta a la población, pero en los últimos años se está intentando cambiar eso. Hay que recuperar la confianza de la población, de las comunidades, y sé que el gobierno, el premier ha estado en persona en estos lugares y él está tratando de recuperar esa confianza. Es difícil porque son 40 años en los cuales las comunidades no han sido tomadas en cuenta para decidir nada. Ahora tenemos procesos de consulta, se está iniciando un proceso de consulta en el lote 192. Esos temas son muy difíciles y justamente se requieren de una mirada mucho más intercultural y del uso de la lengua, nuevamente volviendo al tema de la lengua. Por eso nosotros en este Año Internacional de las Lenguas lo que buscamos es hacer evidente esta necesidad. Tenemos 8 millones de personas en América Latina hablan el quechua. En el Perú estamos hablando de 4,5 millones de personas que hablan estas 48 lenguas y que tienen derecho a ser atendidos en su lengua. No estamos hablando de una reliquia histórica, estamos hablando que hoy en día en el Perú se hablan esas lenguas y que esas personas, eso es lo más importante del Año de las Lenguas, que tenemos que avanzar en las políticas de uso, de revalorización, de documentación también de estas lenguas, de algunas que ya van a desaparecer. Tenemos que documentarlas, tenemos que revitalizar algunas que todavía los adultos las hablan, pero los niños ya no. Entonces hay un trabajo enorme que hay que hacer. De todos los sectores. Y que tenemos que hacer. Así es. Muchísimas gracias por habernos. Y con los gobiernos regionales también, que esta es una tarea también con los gobiernos regionales. Muchísimas gracias. Bueno, esperemos que estos bonos ejecutivos puedan servir también para poner en la mesa este tema tan importante de la viceministra de Interculturalidad. Elena Urga Cabrera estuvo con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos.